Buenas, mi nombre es Alejandro Faraleo Duarte, del subgrupo B4B, subgrupo 2 de física, y esa es mi recreación del experimento de Hertz. Pero primero un poco de contexto, y es que a mediados del siglo XIX el científico irlandés James Clerk Maxwell decidió juntar las teorías eléctrica y magnética, diciendo que éstas iban de la mano. ¿Cómo hizo esto? Pues juntó 4 ecuaciones de la electricidad y el magnetismo creadas por científicos antes que él, y las ajustó, cambió algunos parámetros para demostrar de que una onda eléctrica genera una onda magnética y viceversa. Pero no fue hasta mediados ya del siglo XX, inicios del siglo XX, que el científico alemán Hertz decidió comprobar esto mediante un experimento. Hertz quería mostrar la teoría de Maxwell, y entre los postulados de Maxwell de las ondas electromagnéticas se decía que estas eran capaces de viajar a la velocidad de la luz por el espacio. Entonces, si una de estas ondas lograba chocar con algún material conductor, lo iba a cargar de electricidad. Por ende, Hertz lo que hizo fue crear un generador de energía eléctrica con una bobina Rutherford y 2 diodos conectados a unas bases de maderas con una especie de antena y una especie de argolla metálica al otro lado del laboratorio al frente de este generador de electricidad. Entonces, cuando encendía ese generador, si la argolla de al frente generaba una chispa, significaba de que una onda electromagnética acaba de impactar esta argolla. Dicho esto, el objetivo de este experimento es recrear de por sí el experimento de Hertz, comprobar que las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio a la velocidad de la luz y comprobar qué pasa si se le cambia la distancia entre el generador de onda y el receptor de este. En este caso se utilizó 2 tabletas de madera de aproximadamente 9 por 10 centímetros y 4 tabletas de balso de 7 por 5 centímetros. Luego se les hizo a las tabletas de balso unos huecos aproximadamente a la altura de 6 centímetros con unas puntillas o varillas de metal que serían las conductoras de este experimento. Luego se pegan a cada base de madera 2 de las tablitas de bálsamo con los agujeros para que así se creen los soportes para este experimento. Luego se colocan las varillas o puntillas de metal en los huecos hechos en el balso. En este caso se usaron puntillas de acero de 9 centímetros, pero este tamaño puede variar entre los 7 a 15 centímetros y el material con que sea un metal conductor funciona. Ahora, con ayuda de un desatornillador se va a desarmar un mechero eléctrico. La gracia de esto es conseguir el pulso eléctrico y los cables que tiene dentro de este. Luego se apelan los cables del pulso y se conectan estos cables a unos cables caimán que van desde este cable del pulso hasta una de las puntillas de una de las bases de este proyecto. Ahora se cortan 2 pares de hojas de aluminio de aproximadamente 7 centímetros por 5 centímetros y esas 2 hojas se pegan a la parte de atrás de ambas puntillas de ambas bases. Luego de esto, a la base que no tiene los cables caimán conectados, se le pone entre medio de sus puntillas o entre medio de sus varillas un LED de color rojo, el cual es el que tiene menor umbraje de voltaje para poder encender, y con ese se empieza a hacer la toma de datos. Para el montaje se ponen una base al frente de la otra, teniendo en cuenta que la distancia entre las varillas con caimanes y las varillas con el LED es de aproximadamente 12 centímetros. Se apaga la luz y luego, con el pulso que se tomó del encendedor o del mechero, se empieza a mandar corriente eléctrica para ver si alumbra el LED. Esto aquí es un video mostrando cómo encienden un LED de umbral de voltaje bajo, que es el rojo, de 1,8 voltios aproximadamente. Luego un LED azul que tiene un umbral de voltaje alto de aproximadamente 3,4 voltios, 3,2 voltios. La calidad del video es un poquito mala debido a que se tiene que hacer en oscuridad este experimento, y aparte es complicado encender el pulso y grabar al mismo tiempo. Ahora se van a registrar los datos de 4 LEDs, uno rojo, uno verde, uno naranja y uno azul. De la forma que se va a registrar esto es colocando cada LED en las varillas que no tienen los cables conectados y se va a emitir el pulso eléctrico. Luego se va a registrar si enciende y si lo hace, a qué intensidad lo hace, y se va a mover 1 centímetro hacia atrás la base de este LED, y así hasta llegar a los 17 centímetros de distancia entre las varillas con cables caimán y las varillas que no lo tienen. Ya que una de las definiciones de campo eléctrico es voltaje sobre distancia y de campo magnético es campo eléctrico sobre la velocidad de la luz, entonces se puede hallar esas magnitudes para este experimento y se puede ver la relación entre la distancia y estas magnitudes. Lo que no se puede variar es el voltaje,
ya que este pulso es un pulso fijo que emite unos 18.000 voltios, y si bien se pueden encontrar mecheros de hasta 20.000 voltios, es difícil encontrar este tipo de separaciones o distinciones en las tiendas, así que se trabaja con un voltaje constante de 18.000 voltios aproximadamente. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Analizando los datos del experimento se pueden llegar a varias cosas. Primero que todo es que sí se puede cumplir el objetivo general de determinar si las ondas pueden viajar a la velocidad de la luz a través del espacio. No solo eso, pues, sino que también fue un éxito replicar el experimento Hertz. De forma casera, sí, tampoco no con la misma potencia que lo hizo Hertz, pero se logró replicar y hacerse una idea de lo que se hizo en el verdadero experimento. Aparte de eso, y ya yéndonos más a los datos, pudimos darnos cuenta de que sí, entre más umbral de voltaje se necesitaba para que encendiera el LED, a medida que la distancia aumentaba, pues no se encendían del todo bien o no se encendían, como se pudo ver sobre todo en el caso del LED verde y el LED azul. Es curioso lo que pasó en el caso del LED rojo, porque sí encendió en todas las distancias, pero encendía muy poquito. Entonces esto nos lleva a concluir de que sobre todo es un defecto de fábrica del LED, porque los demás LEDs funcionaron bien y sus comportamientos tienen sentido. Entonces probablemente eso sí fue un defecto de fábrica del LED, aunque sí sirvió para darnos cuenta de que como es un LED de intensidad tan baja, aunque estuviera a una distancia lejana, terminaba encendiendo. Esto también es curioso, pues notar, por ejemplo, el azul, que es el caso más extremo, de que ya al final las últimas dos distancias, que eran 16 y 17 centímetros, simplemente no encendía. También pudimos comprobar en la tabla de cálculo de campo eléctrico y de campo magnético esta misma razón, y es que podemos notar de que la teoría nos dice que entre más nos alejemos de la fuente iban a disminuir los campos eléctricos y magnéticos, y esto es verdad. Por un momento se me hizo bastante raro, de hecho, ver los valores de campo eléctrico, porque me parecían que eran bastante altos, pero me tocó investigar y salía que, digamos, la resistencia del aire para que se genere una chispa es de unos aproximados 3 millones de voltios sobre metros. Entonces es un valor bastante normal y acorde y sano lo que se está dando. Entonces sí son datos correctos. Lo que puedo decir de esta práctica es que es súper divertida, pero es un poco compleja de hacer porque uno tiene que hacer las cosas muy bien, o si no, no le va a encender el LED. Yo estaba rezando para que encendiera, y pues yo recomendaría a la gente que hiciera esta práctica que lo hiciera con tranquilidad, que tuviera más de un material de repuesto por si acaso, porque a mí se me amañó el interruptor para generar la chispa y me costó mucho al final poder tomar datos, pero es un experimento divertido y que demuestra la teoría de ondas magnéticas de Maxwell. Lo recomiendo. Gracias.